Vamos a continuar con el tema de canalizaciones. Particularmente ahora vamos a entrar en detalle en lo que es los revestimientos ejecutados con hormigón, es decir, qué características, qué tipos de revestimientos tenemos hechos con hormigón, y vamos a ir profundizando los distintos detalles al respecto, dado que bueno, es el tipo de revestimiento que actualmente todavía más se utiliza y más se ha extendido. Dentro de los revestimientos de hormigón, bueno, antes de entrar un poquito acá, esta filmina está hablando de los distintos tipos de juntas, que bueno, es una característica propia de los revestimientos de hormigón. En sí, con respecto al revestimiento de hormigón, tenemos distintos tipos de revestimientos de hormigón. En rasgos generales podemos distinguir dos que son los más comunes, que son la sección rectangular de hormigón armado. La sección rectangular es la sección que tiene los muros verticales. Al estar los muros verticales surge la necesidad, en función de esta característica, de disponer de una armadura para poder soportar entonces el empuje del terreno o el vuelco del muro hacia las partes interiores de la canalización. Este es un tipo de revestimiento. Otro tipo de revestimiento muy común es la sección trapecial, donde en este caso, como los muros están inclinados y de acuerdo a la inclinación de esos muros, si es la adecuada, en vez de estar existiendo un empuje del suelo que trate de volcar el muro, en este caso los muros se están apoyando sobre el terraplén o sobre el talud lateral del terreno. En este caso no es necesario la utilización de armadura. Podemos tener situaciones mixtas de secciones trapeciales, pero con muros un poco más empinados. En esas circunstancias, si llegamos a tener un empuje del terreno propio que no se encuentra en equilibrio, pues es necesario entonces, para poder soportar ese empuje del terreno, la colocación de armadura que pueda equilibrar esa situación. También podríamos tener otra característica de secciones, si bien no son muy comunes, pero de tener secciones que sean trapeciales, y en este caso los muros armados de otra forma, que por ejemplo no serían digamos un hormigón, otro tipo de hormigón, como podría ser hormigón ciclópeo, si tratar de armar como muros de contención a gravedad. Estos casos particulares de secciones muy grandes, inclusive que pueden tener fondo de tierra, en donde los muros mantienen su verticalidad propio de que por su propio peso, es decir, la acción de la gravedad del mismo, es lo suficiente como para poder soportar el empuje externo del terreno que intenta volcarlo. Esa podría ser otra sección que no es muy habitual. Las dos más habituales son las primeras, de sección rectangular, de hormigón armado, y sección trapecial, de hormigón simple. Son sobre las cuales vamos a profundizar. En ambas o en toda sección de hormigón, lo que se busca, y también por una cuestión de economía, el espesor del revestimiento que se coloca de hormigón sea lo más delgado posible, obviamente siempre cumpliendo con su funcionalidad. Dado que por poco espesor que tenga el hormigón, su capacidad de impermeabilización es significativa, y por el otro lado, bueno, al ahorrarnos un poco de hormigón en pocos centímetros de espesores de hormigón, significa una cantidad de metros cúbicos importante en una obra extensa, y bueno, ahí radica también una economía importante. Bien, entonces, un poco introduciendo esos aspectos, vamos ahora sí a entrar un poquito más en detalle en un aspecto muy importante para las
para los revestimientos de hormigón, que son las juntas que podemos apreciar en cualquier tipo de revestimiento de estas características. Estas juntas cumplen distintas funciones que están caracterizadas ahí. Podemos tener juntas de contracción, de dilatación y juntas de trabajo. Y también tenemos, digamos, dentro de cómo se ubican esas juntas dentro de la canalización, podemos tener juntas longitudinales o transversales. Digamos, si nosotros nos acercamos a cualquier canal revestido con hormigón, rápidamente nosotros vamos a poder apreciar la existencia de estas juntas. Obviamente que en primera instancia, si no conocemos al respecto, no vamos a poder diferenciar qué función cumple una de otra, pero sí podemos ver en un canal poseen este tipo de juntas. Acá, por ejemplo, tenemos una sección trapecial significativa, digamos de tamaño importante, y podemos apreciar juntas que son longitudinales, como estas, que se desarrollan de acuerdo al eje de la canalización, y juntas transversales que lo hacen en forma transversal al eje longitudinal de la obra. Bien. En primera medida tenemos que distinguir las juntas de trabajo. Las juntas de trabajo no es más que otra cosa del lugar donde se debe planificar adecuadamente la interrupción del hormigonado. Acá también debemos distinguir que las canalizaciones de hormigón pueden ejecutarse básicamente bajo dos técnicas constructivas, digamos, que pueden ser el hormigonado continuo y un hormigonado discontinuo, o también denominado por paños alternos. El hormigonado continuo significa que se termina, bueno, en aquellas canalizaciones muy importantes, de tamaño significativo y de gran extensión, es decir, obras de muchos kilómetros de longitud, bueno, no conviene a veces cortar los procesos de hormigonado y se genera todo un proceso de hormigonado continuo y progresivo en la medida que se va avanzando con la obra, generalmente con una técnica de encofrados deslizables que se van corriendo en la medida que se va hormigonando. Otra, digamos, alternativa muy semejante al hormigonado continuo, si bien tiene una interrupción que puede ser diaria en cuanto a la jornada laboral. Supongamos que se inicia el trabajo a la mañana y se termina en algún horario en la tarde, para después continuar nuevamente en el próximo día a la mañana. Pero en este caso, si hormigona, o el tramo que se programa hormigonar día a día, es un paño continuo de una determinada extensión. En tanto que el paño o el proceso de hormigonado por paños alternos significa en ir hormigonando un paño sí, un paño no. Por ejemplo, en la imagen que veíamos, la filmina anterior, veíamos que tenemos cada cierta longitud juntas de contracción o juntas transversales. Estas juntas son de juntas transversales de contracción. Conviene justamente, o una alternativa, dado que es necesario ejecutar estas juntas de contracción, ir hormigonando un paño sí, un paño no, un paño sí, un paño no, y así sucesivamente. En realidad lo que se hace es compatibilizar las juntas de construcción con las juntas de contracción. Esto como para distinguir ahora rápidamente distintos procedimientos de hormigonado que se pueden utilizar dentro del proceso de construcción. ¿Sí? También hay que destacar que en el proceso de paños alternos, después posteriormente se ejecuta la segunda etapa, obviamente, de los paños que se dejaron sin hormigonar. Bueno, básicamente una junta de trabajo es el lugar donde uno se dispone para hacer la interrupción del hormigonado, de forma tal de poder reanudar las actividades el día próximo, o bueno,
cuando eso suceda. Dado que obviamente no podemos, digamos, si se genera una interrupción del hormigón, no lo debemos hacer de una forma adecuada y en el lugar planificado, de forma tal de poder tomar ciertos recaudos, si es que esas juntas van a ser impermeabilizadas, para que esa tarea se pueda ejecutar en forma adecuada. En primera instancia, debemos también, sobre todo en la programación del hormigonado, que se debe intentar hormigonar en una sola etapa toda la sección transversal. Esto significa de hormigonar tanto el fondo como los muros del canal, todo en forma conjunta. Cuestión de que la sección transversal sea una obra monolítica sin discontinuidades. Si estamos hablando de secciones, es decir, bueno, acá tenemos, por ejemplo, una sección trapezial, que eso no lo cumple, dado que acá aparece una interrupción o una junta, y acá también aparece una junta. Como marcábamos recién, en primera instancia siempre hay que tratar de hormigonar todo de una sola vez, es decir, que no existan juntas o interrupciones del hormigonado en la sección transversal. Que todo esto sea hormigonado una sola vez y en forma monolítica. Eso en primera instancia. Obviamente que no siempre eso se puede lograr, sobre todo si estamos hablando de canales muy grandes, en donde este desarrollo longitudinal es muy extenso. Es decir, si este desarrollo longitudinal es mayor, por ejemplo, de 5 metros, inevitablemente es necesario la colocación de una junta entre medio y separar en dos paños, como consecuencia de la retracción que ya vamos a ver también cuando veamos juntas de contracción. En esa circunstancia, en vez de que las juntas de trabajo se ubiquen en esta esquina, en la esquina entre el empalme entre el muro y el fondo, esto se debe tratar de evitar por una cuestión de que esta junta que se genera acá es difícil de darle un tratamiento adecuado en cuanto a su impermeabilización. Vamos a ver que, bueno, no siempre las juntas deben ser impermeabilizadas, pero en primera instancia no conviene colocarla acá, sino conviene colocarla un poco más arriba, o en su defecto también otra alternativa podría ser colocarla en la mitad. Si este paño hay que dividirlo, una alternativa puede ser que en vez de que esa junta se encuentre en la unión, se encuentre, por ejemplo, en el fondo, que podría ser acá en la mitad de la canalización. En primera instancia, porque es como marcamos, un lugar difícil de acceder a esa junta. Si hay que hacerle algún tratamiento de impermeabilización, se dificulta, como si también un tratamiento de limpieza de la misma. En las secciones trapeciales conviene muchas veces que si es necesario colocar una junta longitudinal, una junta de trabajo longitudinal, esa junta se ubique a 1/3 de la altura total. Es decir, que si esta es la altura del canal, esa junta se ejecute aproximadamente a 1/3 de la altura total. Eso como consecuencia que, de acuerdo también a la práctica, bueno, en este dibujo que estamos viendo acá, estamos viendo dos terrenos con características distintas, es decir, dos terrenos, digamos, el muro se está apoyando sobre dos terrenos distintos, y bueno, como son dos terrenos distintos, eventualmente pueden haber comportamientos distintos con deformaciones y asentamientos distintos de cada uno de estos tipos de terrenos. Pero independientemente de eso, si nosotros nos imaginamos de que acá tenemos un terreno uniforme, en primera instancia conviene que esta junta se ubique a 1/3.
Eso, de acuerdo a la práctica y teniendo, en función de lo que os he observado, si acá se produce algún asentamiento del terreno lateral que soporta el muro, eso va a provocar una rotación, es decir, si yo tengo un descenso de este terreno, el terreno se va a despegar del muro y el muro, al no tener armadura, va a tratar de seguir ese movimiento del terreno. Eso lo que va a involucrar es una rotación de esa sección y una fisuración. Esas fisuraciones que se producen por la rotación del muro generalmente se producen a esta altura de 1/3. Por eso justamente es recomendable de que esa junta de trabajo quede ubicada a 1/3 de la altura total, dado que, de hecho, si se produce este asentamiento del terreno, pues me queda generada como una especie de articulación que es capaz de absorber esa rotación sin generarme una fisuración extra a la fisura o a la junta ya existente. Que de abrirse esa junta y de empezar a perder agua, pues me da la alternativa de poder impermeabilizar o hacer el tratamiento a la junta en cuestión. En este caso también, por ejemplo, aparece otra junta de trabajo, pero esta junta está pensada como consecuencia justamente de que hay dos terrenos con distintos tipos de asiento, es decir, distintos tipos de comportamiento. Entonces, lo que se puede producir al estar esta estratificación bien marcada del terreno, la rotación, en vez de producirse entonces a 1/3, se puede producir por estas mismas circunstancias que mencionábamos recién, pues en el cambio de un estrato a otro estrato de tipo de terreno. Entonces, en esas circunstancias me conviene, o podría ser conveniente, si tengo este problema, de colocar una junta en ese lugar para, pues, con el mismo objetivo de que se la colocaba acá. Eso siempre y cuando, volvamos a lo mismo, yo tenga un perímetro del desarrollo de la sección muy extenso, mayor de 4 a 5 metros de extensión. Entonces, en esa circunstancia estoy obligado a colocar juntas. Lo vamos a ver también que un poco se va a complementar un poco con cuando vamos viendo los otros tipos de juntas. Bien. Bueno, juntas longitudinales. Un poco lo que hablábamos, bueno, recién en cuanto a la ubicación, es decir, todas estas juntas que estábamos marcando recién en cuanto a la disposición de estas juntas, todas estas juntas son juntas longitudinales. Bien. Acá he puesto también otro tipo de junta que puede aparecer, otro tipo de junta longitudinal, que puede ser una junta también de interrupción del hormigonado, inclusive tipo de hormigón, es que si yo tengo secciones rectangulares que son muy grandes o muy anchas, en este caso en particular, fíjense que tenemos un ancho total de 6,60 m y una altura de muro de 2,20 m. Es decir, que prácticamente estamos teniendo un perímetro de 10 metros. En esta circunstancia estamos obligados a colocar una junta de interrupción del hormigonado. Básicamente, esta junta de interrupción del hormigonado se va a coincidir con una junta de contracción. Vamos a ver bien qué rol cumplen las juntas de contracción. Si estoy en una sección rectangular de estas características, pues bueno, como hablábamos recién, yo estoy en la unión primero entre el muro y el fondo
y dado que es una sección rectangular que va a estar sometido al empuje del terreno, el terreno que está contenido acá, producto del mismo empuje pasivo, genera un empuje sobre el terreno y, un empuje sobre el muro, intenta entonces volcarlo al muro hacia el interior de la canalización. Obviamente que en estas circunstancias y en este esquema de sección yo no puedo decir, bueno, voy a colocar una junta acá, porque entonces estoy generando un muro que no está equilibrado en acuerdo a su solicitación. Entonces, en esas circunstancias se puede armar como un muro de contención cuya base sea lo suficiente para poder soportar el vuelco, ¿cierto? Esto lo puedo transformar en un hormigón armado, lo mismo repito del otro lado, en la parte central, por ejemplo, de la canalización, se puede hacer un hormigón simple que termine de completar la sección. Entonces tengo hormigón simple en un sector, hormigón armado y hormigón armado con sus respectivas juntas longitudinales, en este caso de contracción. Acá se repite un poco lo mismo con respecto a la ubicación de las juntas longitudinales ubicada a 1/3. En este caso también con una sección que tiene un desarrollo perimetral superior a los 5 metros. Bien, entonces las juntas de trabajo básicamente son lugares en donde uno planifica la interrupción del hormigonado para generar una junta o una junta que sea regular, que sea uniforme, que sea lineal y que eventualmente, si requiere un tratamiento de impermeabilización, se pueda hacer. Las juntas de contracción lo que tienen por objeto es tratar de que el hormigón o el revestimiento del hormigón se agriete por retracción en forma irregular. Es decir, todo hormigón en su proceso de fraguado sufre una reducción del volumen. Parte de esa reducción de volumen es como consecuencia también de la pérdida de agua, como así también propio del proceso de fraguado del hormigón. Esa reducción de volumen, si el hormigón está apoyado sobre el terreno, pues a veces esa reducción de volumen se ve impedida por la fricción que aparece entre el terreno y el hormigón que estamos colocando. Esa fricción genera una tensión de tracción sobre el hormigón, lo cual genera fisuras que pueden ser en forma errática, no forma regular, en ese paño de hormigón. Es decir, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un contrapiso o un piso, por ejemplo, de una cancha de básquet o de papi fútbol, y no colocáramos ninguna junta de contracción entre medio, y hiciéramos la extensión o hormigonáramos toda la extensión de la cancha de una sola vez con un determinado espesor, una vez que se empieza a producir el proceso de fraguado y retracción del hormigón, vamos a ver que van a empezar a aparecer fisuraciones en ese piso. Estas fisuraciones son como consecuencia, que explicábamos recién, es que el hormigón intenta retraerse y la misma fricción producto del peso o en primer medida interacción entre el hormigón con el terreno y la propia acción del peso del hormigón sobre el terreno genera estas tensiones de fricción que generan un estado de tensión o de tracción en el hormigón y su correspondiente fisuración. Por ejemplo, si ese mismo piso nosotros lo hiciéramos en una situación ideal de un terreno donde no tuviese fricción, hubiese una capa de aceite que le permitiese deslizarse libremente, pues el hormigón se podría retraer libremente
y este no se fisuraría, ¿sí? Esto como una consecuencia producto de que la retracción del hormigón se encuentra impedida producto de esta fricción entre el hormigón y el terreno. Entonces, la idea es que en vez de que el hormigón se pueda fisurar erráticamente, es generar fisuras artificiales que van a ser justamente estas juntas de contracción, de forma tal que entre junta de contracción y junta de contracción no se genere ninguna fisura intermedia. La característica es que estas juntas de contracción, que como mencionaba, son fisuras artificiales y son discontinuidades del hormigón hechas a esprofeso, se hacen en forma regular. Al ejecutarse en forma regular, permiten justamente, si es necesario, hacerle algún tratamiento de impermeabilización a esas juntas con el objeto de evitar la pérdida de agua. Ya vamos a ver cuándo conviene o no la impermeabilización de las juntas de un canal, ya sean estas de trabajo o juntas de contracción o de dilataciones. Y cualquiera de este tipo de juntas, cuándo conviene o no la impermeabilización de esta junta. En este caso en particular, entonces, lo que tenemos como misión o el diseño que debería hacerse en la junta es qué distanciamiento debería existir entre junta y junta de contracción de forma tal de que ese paño no sufra una fisura en su parte más central, que es donde teóricamente se alcanzaría la mayor tensión de tracción. Entonces, para poderlo plantear, pues, lo que plantea la filmina es hacer un diagrama de cuerpo libre de ese bloque de hormigón comprendido entre junta y junta. Y lo que podemos observar es que cuando el hormigón intenta retraerse, ¿no es cierto?, pues aparecen estas fuerzas de fricción que van en una y otra dirección desde la parte central hacia los extremos, producto de que es la misma dirección de cómo intenta contraerse, desde el centro hacia los extremos. Entonces, esa fuerza de fricción total, digamos la máxima, ¿no es cierto? Si nosotros nos planteamos acá, la fuerza de fricción que tenemos acá es lo que se acumula en este tramo. Entonces, la máxima fuerza se alcanza justamente en la parte central, que es el mayor superficie de contacto que habremos acumulado. Esa fuerza en la parte central es la fricción por la mitad de la longitud del paño, dividido 2. Esa es la fuerza de tracción o de la máxima fuerza de fricción que se va a estar desarrollando acá, en la unión entre el hormigón y el terreno. Esa fuerza de tracción no solamente genera un estado, o esa fuerza de fricción no solamente genera un estado de tracción, sino que como hay una excentricidad entre el momento o el eje baricéntrico de la sección y el lugar de aplicación de la fuerza, también aparece un momento flector. Es decir, que esa fuerza ubicada acá la podemos reemplazar por un momento, y por la fuerza desplazada en el baricentro de la sección. Entonces, la fuerza de tracción viene definido por este valor. El momento flector va a ser esa fuerza multiplicado por el brazo de palanca, es la mitad del espesor de la sección. Es decir, E es el espesor de la sección. Bien,
Entonces, este estado o estos esfuerzos te van a generar una distribución de tensiones en la sección semejante al que dibujé, en donde la máxima tensión de tracción va a estar dada en la parte inferior, y va a valer entonces, bueno, en realidad acá dibujé, está mal hecho esto, porque en realidad el diagrama de distribución de tensiones sería una cosa así, es decir, la tensión de tracción es más grande que la tensión de compresión, dado que es un momento flector que está actuando conjuntamente con una fuerza de tracción. Esta tensión de tracción es el esfuerzo de tracción, es decir, la tensión de tracción, que sería la fuerza dividido el espesor de la sección, y la deflexión, es decir, lo que estamos combinando son, bueno, podríamos dibujarlo acá, un diagrama rectangular con el diagrama de flexión, lo cual, esto sumado, estaría dando el diagrama que dibujé acá arriba. Entonces, esta parte me está marcando el valor de la tensión de tracción y esta parte me está dando el valor de la tensión por flexión, que es el momento, ¿no es cierto?, dividido por el módulo resistente de la sección, que sería la altura al cuadrado sobre 6, es decir, el espesor dividido sobre 6. Por lo tanto, la tensión de tracción máxima, es decir, la tensión de tracción acá, vale 2 veces la fuerza de fricción por la longitud del paño dividido el espesor del paño. Acuérdense que la consigna que habíamos establecido es qué espaciamiento yo debo tener entre juntas de contracción de forma tal que entre junta y junta no se me genere una fisura intermedia. Entonces, en este caso, si nosotros despejamos la longitud, tenemos que la longitud entre juntas depende de T, en este caso sería la tensión de tracción admisible del hormigón, que va a estar dada de acuerdo a la calidad del hormigón utilizado, P, que va a ser el espesor de la sección, y F, que va a ser la fuerza de fricción. Fíjense que cuanto mejor es la calidad del hormigón, cuanto más resiste a tracción, pues el distanciamiento entre juntas aumenta. Y también cuanto más aumenta el espesor del hormigón, también se tolera una mayor longitud entre juntas de contracción. Y lo contrario, espesores más delgados, juntas de contracción más seguidas y hormigones de calidad, digamos, peor, también las juntas cada vez más seguidas. Evidentemente que en esta fórmula hay también distintos imponderantes. Uno de ellos es la fuerza de fricción, es decir, cuánto vale esa fuerza de fricción. Obviamente que va a depender de las características del terreno, no lo mismo una arcilla, una arena fina, un ripio, que, digamos, cada uno de esos terrenos va a tener una interacción distinta, como así también el grado de terminación, digamos, de la superficie, donde después posteriormente el hormigón es colado. Es decir, tenemos que tener presente que también el mismo terreno, el que sirve después, dependiendo obviamente de las características de la sección,
sirve también para contener una vez que el hormigón está siendo colocado. Entonces, el grado de terminación de la superficie, digamos, no es lo mismo tener una superficie bien terminada y bien lisa a tener una superficie que puede tener altas irregularidades. Entonces, si bien nosotros después colocamos el hormigón y generamos, digamos, vemos que acá tenemos una superficie irregular donde evidentemente va a desarrollar una mayor fricción. Si en cambio acá hormigono, pues logro una mejor uniformidad y una superficie con mayor capacidad de deslizamiento. Es decir, hay ciertos imponderantes para poder determinar esto específicamente. De todas formas, de acuerdo, es importante en primera instancia tener estos aspectos, aunque sean generales, uno de ellos la calidad del hormigón, otro el espesor del hormigón a colocar. De todas formas, de acuerdo a las prácticas habituales que dan buen resultado, es que para espesores de 12 centímetros, que es generalmente lo que se utiliza como un espesor mínimo, digamos, para poder armar una sección, ya sea en sección rectangular de hormigón armado o sección trapezial, estas juntas de contracción normalmente se sitúan entre 4 a 5 metros de distancia, ¿sí? Ahí en la filmina estamos viendo entre 3,5 a 5 metros, pero lo habitual es más entre 4 a 5 metros con estos valores de espesor entre 12 y 15 centímetros. Si estamos más cerca de los 12 centímetros, inclusive podríamos llegar a valores de 10 centímetros de espesor, pues es aconsejable irse a 4 metros de distanciamiento entre juntas de contracción. En tanto que si vamos a revestimientos un poquito más gruesos, de 15 centímetros, nos podemos ir hacia un espaciamiento de 5 metros entre las juntas de contracción. Es decir, entonces, para poder redondear la idea, las juntas de contracción son juntas que se colocan, digamos, en forma regular. Estas juntas se colocan como marcaba, a un distanciamiento uniforme que puede variar entre 4 o 5 metros en función del espesor y se pueden ubicar tanto en forma transversal como en el sentido longitudinal. Cuando hablábamos, por ejemplo, de que si teníamos perímetros que superan los 5 metros de desarrollo, es decir, si estamos hablando en el sentido de la sección transversal, conviene entonces, justamente para que no se me genere una fisura de contracción errática en esa sección, generar una discontinuidad en esa sección transversal. Esa discontinuidad debe estar programada adecuadamente en función de los criterios que habíamos visto para las juntas longitudinales. En primera instancia, si yo tengo un desarrollo de ese perímetro que es menor a los 5 metros, entonces lo que tengo que intentar es hormigonar en forma conjunta tanto los muros como el fondo de ese canal. Si lo que tengo que colocar son juntas de contracciones transversales en forma uniforme cada 4 o 5 metros con el objeto de que ese hormigón no se fisure en forma errática. Y después posteriormente, si es necesario, hacer un tratamiento de esas juntas de contracción en cuanto a la impermeabilización. En realidad, bueno, todavía no hemos entrado en el detalle de la impermeabilización, pero un aspecto muy importante a tener en cuenta también en el detalle, digamos, de técnicamente cómo se va a resolver esa impermeabilización, es justamente cuánto se va a mover o desplazar esa junta de contracción. Es lo que intenta mostrar un poco esta filmina, es decir, cuál es el movimiento previsible y en cierta medida
a lo que va a estar sometido, digamos, el esfuerzo al cual va a estar sometido el elemento de impermeabilización, obviamente que tiene que estar diseñado para poderlo resistir. En este caso, se plantea, bueno, L, que sería el distanciamiento entre junta de contracción y junta de contracción. En este caso están planteados cada 4 metros, por lo tanto son 4.000 milímetros. 40 grados, que significa cuál es la variación térmica que podría sufrir el hormigón, es decir, digamos, la filmina lo está poniendo en un valor bastante extremo, digamos, de cuál es la variación de temperatura mínima que puede estar sometido el paño en un momento del año y la temperatura máxima a la cual puede estar sometido el paño. Es decir, cuánto se abre y posteriormente se cierra esa junta a lo largo de un año entre la fluctuación térmica. En este caso, está planteada como una fluctuación de 40 grados centígrados. Y el 10 a la menos 5, que sería el coeficiente térmico o el coeficiente de dilatación térmico del hormigón. En esta circunstancia, lo que se está planteando es que el movimiento de esa junta, es decir, si esa junta cuando se hormigonó estaba cerrada, esa junta se va a abrir por contracción 1,6 milímetros, es decir, es relativamente poco, no es mucho, pero bueno, es más o menos el movimiento que tiene esa junta a lo largo del año. Bueno, esto es un resumen que ya pues lo acabamos de hacer. Bien, ahora vamos a las juntas de dilatación. Hemos visto entonces juntas de trabajo, juntas de contracción y juntas de dilatación. Las juntas de contracción lo que tienen por objeto entonces es tratar de evitar la fisuración entre junta y junta. Fisuración que se produce fundamentalmente por retracción y que son inevitables. Como son inevitables, genero estas juntas, como decíamos, artificiales, entre comillas, que serían estas fisuras artificiales, que serían estas juntas de contracción. Las juntas de dilatación, en realidad, tienen como rol aislar paños de otros paños, o tramos de la canalización de otros tramos de la canalización. Digamos, esta aislación se intenta hacer justamente porque si estas dilataciones digamos, se generan en forma o tienen direcciones distintas o acciones distintas, pueden generar la rotura de ciertas partes de las obras. A ver. En realidad, es decir, en primer medida, la junta de contracción, digamos, se producen como consecuencia, o las fisuras por contracción, se producen como consecuencia de que el hormigón también tiene una baja capacidad de resistencia a la tracción. No solamente una baja capacidad, sino que también una capacidad bastante irregular, es decir, que es muy difícil determinar un valor de capacidad de resistencia a tracción del hormigón. Por eso también la utilización de la armadura dentro del hormigón para poder soportar esas acciones. Entonces, eso hace que, bueno, volvamos a este criterio de que aparezcan las juntas de contracción, su uniformidad y el objeto de tratar de evitar que entre junta y junta se generen fisuras. Ahora, el hormigón tiene una alta capacidad de resistencia a la compresión, es decir, está diseñado para eso y es su máxima virtud, es decir, su alta capacidad para resistir fuerzas de compresión. Por lo tanto, la dilatación no sería un problema para el hormigón, es decir, si un hormigón se empieza a dilatar, inclusive tenemos las juntas de contracción,
lo que va a suceder es que cuando ese hormigón o ese revestimiento comienza a dilatarse, esas juntas de contracción se van a cerrar y van a empezar a estar en contacto hormigón con hormigón y se va a empezar a empujar hormigón con hormigón. Eso va a involucrar que el hormigón del revestimiento entre en un estado de tensión de compresión. Ese estado de compresión del hormigón no me debería generar ningún problema si a partir de esa compresión no se genera ninguna atracción. Y eso se me puede producir, es decir, se me pueden generar estados de tracción a partir de la dilatación cuando esas fuerzas de dilatación no están alineadas o equilibradas. ¿A qué me refiero? Supongamos de que yo tengo un tramo de una canalización y acá tengo otro tramo de la canalización. No me salen muy rectos, pero lo que quiero marcar es que tengo dos tramos rectos y obviamente que esos dos tramos rectos tienen alineaciones distintas, inclusive podrían estar empalmados con una curva. ¿Qué pasa? Si este tramo recto dilata, va a dilatar hacia allá. Este tramo recto se dilata, dilata para allá. Entonces, tengo dos fuerzas de dilatación que no están equilibradas. Lo que me va a generar esto es la fisuración de la curva. Entonces, si yo no quiero que eso se me produzca, lo que puedo hacer es independizar entonces la dilatación de un tramo y de otro tramo, de forma que acá me aparezca un espacio, digamos. Entonces, este espacio que me va a hacer que esto se dilate, juegue, venga y nunca entre en contacto con la curva. Que este también dilate, venga, y que nunca entre en contacto con la curva. Entonces, en este caso existiría una junta de dilatación acá y una junta de dilatación acá. De esa forma, entonces, yo evito fisuras producto de, digamos, de este desequilibrio entre las fuerzas de dilatación. Otra situación que me podría suceder, por ejemplo, es que en un puente canal, es decir, supongamos de que yo tengo, este es un perfil longitudinal de mi terreno, y yo vengo con mi canalización por acá. Vengo con mi canalización por acá. Obviamente, como tengo una depresión en el terreno, una forma de poderlo solucionar, por ejemplo, sería mediante la construcción de un acueducto. Es decir, acá aparecerían unas columnas. Esas columnas obviamente van a estar fundadas en el terreno. Si este tramo, supongamos de que si este tramo dilata para allá, esto intenta moverse para allá. El puente canal intenta también irse en aquella dirección. Pero no lo puede hacer porque está sujeto con sus columnas al terreno. Entonces lo que puede generar es, por ejemplo, el corte de estas columnas producto de que la misma dilatación le está imponiendo una condición del diseño
a ese puente canal que no necesariamente haya estado diseñado para tal fin. Entonces, una forma de eso, de poderlo eliminar, es justamente colocando una junta acá que independiza el movimiento de esta obra y acá obviamente otra junta que independice este tramo de todo lo que es la obra del puente canal. Lo mismo me sucede también, por ejemplo, en un cambio de sección. Supongamos de que yo tengo diseñada la obra en sección trapecial y por algún motivo en un sector de esa canalización paso de una sección trapecial a una sección rectangular. Por ejemplo, porque había poco espacio para resolver la obra en ese sector en sección trapecial. Entonces, paso de una sección que tiene estas características a una sección capaz, bueno, vamos a hacer como que he superpuesto las dos secciones, es decir, paso de esta sección trapecial a esta sección rectangular. Supongamos de que tengo acá la sección trapecial y acá la sección rectangular. Si yo lo miro, yo estoy viendo que no hay una coincidencia de los muros. Tengo un muro que está vertical y el otro muro que está inclinado. Si el muro vertical empuja sobre el otro muro inclinado, evidentemente no hay una coincidencia o una alineación de los esfuerzos. Lo que va a suceder es que la sección de transición, es decir, esa sección que va pasando gradualmente de la sección trapecial a la sección rectangular, se va a terminar fisurando o rompiendo por completo. Entonces, en esas circunstancias, conviene colocar una junta de dilatación en un extremo y en el otro extremo de la transición para aislar de los movimientos de un lado y del otro también respectivamente. Entonces, las juntas de dilatación lo que tienen por objeto es aislar los movimientos de un tramo o de otro tramo de una canalización o una conducción. Tanto que las juntas de contracción en realidad tienen por objeto evitar la fisuración intermedia entre junta y junta con el objeto de garantizar una mayor uniformidad o una mayor continuidad del hormigón. Es decir, esto por ahí rompe un poco el criterio inclusive del diseño de los pavimentos de hormigón, es decir, en los diseños de pavimento de hormigón, cada X distancia también se coloca una junta de dilatación. Acá no es necesario colocar cada determinada extensión una junta de dilatación, solamente las juntas de dilatación se colocan en curvas pronunciadas, cambios de secciones, en obras de arte, cambios de pendiente bruscos. Estos son los lugares donde se colocan las juntas. ¿Cuál es la diferencia en un pavimento de hormigón que no existe en un canal? Es que en un pavimento de hormigón existe la particularidad que hay un problema de inestabilidad, dado que el espesor de un revestimiento, de un pavimento de hormigón es relativamente esbelto. Entonces, si en un pavimento de hormigón, digamos, entre paño y paño, no hay una perfecta alineación, la misma fuerza de dilatación lo que puede provocar es que una falta o una pequeña falta de linealidad entre los paños me genere el levantamiento de uno de los paños, pero es más un producto de inestabilidad que un producto de que el hormigón no tiene la capacidad de resistir esa fuerza de compresión. Eso en un canal no sucede porque el canal, por su propia forma, digamos, de los muros y el fondo, tiene un gran momento de inercia. Entonces, ese efecto de inestabilidad por las pequeñas imperfecciones que pueden haber
en la colocación del hormigón pues no se generan. Por eso en una canalización las juntas de dilatación solamente se ubican en curvas, como pronunciábamos, curvas, cambios de sección, obras de arte, cambios de pendientes brutos. Y siempre que tengamos o que nosotros detectemos de que no hay una alineación entre las fuerzas de dilatación. En tanto que en un diseño de un pavimento de hormigón se colocan en forma regular. En este caso, no. Entonces, hay varias razones que juegan a favor. Una de ellas que es el fenómeno de retracción del hormigón juega un papel favorable ante la dilatación, algo que también podemos admitir, digamos, o soportar parte de dilatación a partir de que las juntas de contracción se deben cerrar, que la tensión de compresión que se puede generar en el hormigón son relativamente bajas con respecto a la capacidad de resistencia del hormigón, es decir, las tensiones de compresión por dilatación son en el orden de los 50 kilos por centímetro cuadrado, es decir, relativamente bajo a la capacidad de resistencia del hormigón. Y el posible pandeo del revestimiento queda restringido por la propia acción del peso que tiene el canal, es otra cosa que no mencioné, pero el peso lo lleva a nivel de terreno, es decir, que juega un rol importante, y ya también ¿cómo se llama? El propio momento de inercia que tiene la sección, como así también la fricción entre los muros del hormigón del terreno. Entonces, las juntas de dilatación solo se ubican. Bueno, esto es una imagen del ejemplo que dábamos del puente canal y la posibilidad de la fisuración de las pilas como consecuencia de que las pilas están fundadas en el terreno, la canalización o el puente canal intenta desplazarse, bueno, en este caso lo hizo, y lo que se generó fue la fisuración o desprendimiento del puente canal con respecto a su fundación. Obviamente porque esas pilas están hechas en mampostería. Bien, entonces, otra cosa que debemos evaluar, así como lo evaluamos en las juntas de contracción, es cuánto es el movimiento de esas juntas, es decir, cuánto es la ampliación de ese movimiento de las juntas de dilatación. Bien, entonces, lo que tenemos que ver es que no va a estar todo es decir, como hay juntas de dilatación en tramos muy largos, es decir, si estamos hablando de que solamente juntas de dilatación van a haber cuando se producen cambios de dirección, obras de arte, cambios de sección, las juntas de dilatación van a estar distanciadas o muy distanciadas una de otras, capaz 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, es decir, en función de la necesidad. Pero a diferencia de las juntas de contracción que estaban unas muy seguidas de otras y cada 4 metros. En este caso, como están muy distanciadas, cuando un tramo se dilata, no se pone en movimiento todo el tramo. ¿Por qué? Porque en la medida que, así como aparecía en la contracción, la fricción entre el hormigón y el terreno, pues en la dilatación también aparecen las fuerzas de fricción. ¿Qué es lo que va pasando? Esa fuerza de fricción se va acumulando con la distancia y llega a un punto tal que la fuerza de fricción que se desarrolla es más grande que la fuerza de la dilatación. Entonces, en los sectores que eso se produce, aparece una zona anclada, es decir, un sector de la canalización no se va a mover por la dilatación. Un sector de deformación elástica y otro sector de deslizamiento, es decir, que solamente donde se van a evidenciar los movimientos de la canalización son en los tramos finales.
que de acuerdo a las observaciones realizadas en las prácticas, ese movimiento de este extremo suele rondar en el orden del centímetro. Es decir, que si nosotros queremos aislar un tramo de una canalización de otro tramo de la canalización, deberíamos separar esos dos tramos, ¿sí?, 1 centímetro o más, para garantizar de que no se pongan en contacto uno con otro. Si se ponen en contacto, entonces hay una transferencia de fuerzas, y si esas fuerzas no estaban equilibradas, pues va a aparecer la fisuración de la sección. Bien. Bueno, entonces, hemos hasta ahora visto el rol de cada uno de los tipos de juntas y ahora vamos a ver cómo se pueden materializar esas juntas en los revestimientos. Esto, por ejemplo, bueno, la imagen lo que estamos viendo es una técnica de justamente de construcción de paños alternos, donde estamos viendo que hay paños que están hormigonados intercalados con tramos o paños que no están hormigonados. Este tipo de junta, las juntas o tipo de junta de la viga maestra, es algo que actualmente ya no se utiliza, pero bueno, lo pongo un poco a consideración porque a veces también ayuda a buscar otras soluciones que por ahí ahora en la cotidianidad no se utilizan, pero bueno, en algún momento se utilizaron. La viga maestra aparece como una circunstancia también del tipo o material que se utilizaba para impermeabilizar los canales, bueno, que actualmente vienen, pero que bueno, ahora ha sido mejorado ese material. Antes se utilizaba para poder impermeabilizar las juntas de contracción los betunes asfálticos. Entonces, para poder garantizar una mejor estanqueidad de esas juntas de contracción, se utilizaba la viga maestra. La viga maestra, esta viga que se ubica por debajo del revestimiento, no se alcanza a ver acá, pero es una viga que va contorneando toda la sección transversal y que va situada debajo del hormigón o debajo del revestimiento del hormigón. Entonces, lo primero que se construía eran las vigas maestras, que inclusive una vez ubicadas y situadas, no necesariamente esa viga maestra necesitaba tener armadura, sino que es solamente un zócalo de hormigón, pero que también una vez construido permitía ya establecer la pendiente y servía de ayuda para la confección de los paños. Pero una vez construida la viga maestra, lo que se hacía era pintarla con betún asfáltico. Posteriormente se hormigonaba uno de los paños, como estamos viendo en la imagen. Se pintaba entonces, o se hacía una imprimación con betún asfáltico también de la cara hormigonada, y posteriormente se hormigonaba el otro paño. Entonces quedaba conformada la junta de contracción por una cara impermeabilizada vertical y una cara impermeabilizada horizontal. Esto surge como consecuencia de que si no aparecía, si no se, los primeros diseños que no se ponía la junta, la viga maestra, si se hacía por paños alternos, uno construía un paño, pintaba con betún asfáltico y se hormigonaba el otro paño. ¿Qué es lo que pasaba? Que el betún asfáltico se adhería bien a la cara que había sido hormigonada en primera instancia. Al ya estar seca, ese hormigón, haber fraguado y haber endurecido, el pintar con pintura asfáltica, pues se adhería relativamente en forma adecuada. Pero después, al hormigonar el otro paño, obviamente este hormigón estar fresco y tener
contenido de agua, pues no permitía una buena adherencia entre este betún asfáltico y la cara hormigonada en la segunda etapa, por lo cual se generaba una filtración en la junta de contracción. Esa filtración puede ser perjudicial o no para la obra. También lo vamos a explicar un poco. Entonces, para poder mejorar y que, digamos, no se produzcan estas pérdidas por infiltración, lo que se hacía era entonces construir la viga maestra, se pintaba con betún asfáltico este sector, se construía el otro paño. Obviamente acá aparece el mismo problema de que no hay una buena adherencia, pero a diferencia de la junta vertical, lo que acá juega a favor es que el propio peso del hormigón o del propio peso del revestimiento está cerrando digamos, esa junta horizontal. Entonces, esa es la diferencia. Acá después pintaba también con betún asfáltico y otra vez acá. Entonces, tengo por un lado un mayor desarrollo de junta, de impermeabilización, y por el otro lado la junta longitudinal funciona mejor, dado que a la otra no solamente esta acción de que no hay una buena adherencia, sino que se puede abrir la junta, y en este caso esta es una junta que, si bien no puede no haber buena adherencia, pero por el propio diseño de ser horizontal y el propio peso del revestimiento, pues la mantiene cerrada. Por eso era un poco el objeto de la viga maestra, o este tipo de diseño. Otro diseño que puede ser similar, digamos, o que busca el mismo concepto, es hacer un escalonado en la junta de contracción. En vez de terminarlo en forma recta, hacer un escalonado de esta forma, con el objeto de también buscar esta junta horizontal, que es mejor diseño con respecto a mantenerla cerrada. Sí, la dificultad radica en que si nosotros esto lo efectuamos en los espesores que hoy se realizan de 12, 15 centímetros, este espesor de acá queda muy delgado y se corre el riesgo entonces de que se fisure esa parte más delgada. Entonces, una forma también de solucionarlo, es decir, que a veces se utiliza en las juntas de dilatación, no tanto en las juntas de contracción, un diseño alternativo a esto puede ser de, por ejemplo, en vez de resolverlo así como está, es hacer así, hacer así, hacer así, y producir un ensanche del extremo ahí de la canalización, de forma tal que el otro paño se apoye así. ¿Sí? Eso es algo que se sigue utilizando en algunos diseños. ¿Sí? Eso sería un tipo de junta escalonada. Las juntas rectas, que es las juntas que actualmente se utilizan, es decir, juntas rectas que no tienen viga maestra, en este caso estamos hablando de una junta de contracción recta y que a su vez está impermeabilizada. En primer medida lo que estamos viendo es un canal rectangular de hormigón armado, obviamente que debemos producir la discontinuidad de la armadura en conjunción con la ubicación de la junta de contracción. Dado que si la armadura continúa, pues bueno, entonces, por más que nosotros hayamos interrumpido el hormigonado y habremos hecho por paños alternos, la armadura le está dando una continuidad, lo cual
provocaría la fisuración del hormigón. Tenemos que presente que las armaduras que se colocan, si bien bueno, todavía no hemos hablado de la cantidad de cuantía de la armadura, pero la cantidad de cuantía de la armadura que se coloca es bastante inferior a lo que se requiere por la cuantía mínima por fisuración. Es decir, con el objeto de no encarecer las obras, se coloca una armadura que es relativamente pequeña, generalmente digamos, en canales o en canalizaciones o revestimientos de alturas de muro de 1 metro 10, se coloca un FI6 cada 20, por ejemplo, es una armadura representativa. Fíjense que es relativamente bajo y con armadura de repartición que pueden ser FI6 cada 25. Así que estamos hablando de cuantías que son muy bajas. Por lo tanto, la cuantía que se dispone en una canalización no es lo suficiente como para poder controlar los procesos de fisuración. Entonces, en estos casos, la junta de contracción sigue apareciendo. Si supongamos de que si nosotros quisiéramos controlar la fisuración por intermedio de la disposición de armadura, pues las cuantías de armaduras que deberíamos poner serían muchísimo más significativas. Entonces, por más que estemos trabajando con secciones rectangulares de hormigón armado, debemos seguir trabajando con las juntas de contracción y generar la discontinuidad de la armadura en coincidencia con la junta de contracción. En este caso, digamos, tenemos una discontinuidad que abarca la totalidad de las secciones, es decir, de un extremo a otro extremo. Para poder haber logrado esto, indefectiblemente el proceso constructivo que se utilizó ha sido por paños alternos, ¿sí? Donde se hormigó un sector y después se hormigonó el otro paño. Entonces tengo una discontinuidad en todo lo largo del espesor. Si la junta no necesariamente, bueno, acá estamos viendo una filmina donde hay material de impermeabilización. Si esa junta no se iba a impermeabilizar o no está programada a impermeabilizarla, pues la junta se deja como está. Es decir, se hormigona un paño, se hormigona el otro paño posteriormente y queda esa discontinuidad en primera instancia a tope. Obviamente que después con el tiempo se puede distanciar, tanto después en el proceso de retracción por fraguado o por disminución de la temperatura, esa junta se va a abrir, después eventualmente se puede cerrar y otra vez entrar en contacto hormigón con hormigón. Lo cual, vuelvo a reiterar, no sería ninguna dificultad en tanto que estemos hablando de un tramo uniforme donde no hay problema con la dilatación del hormigón. Si hay que sellarla, para sellarlo actualmente ya no se utiliza más el betún asfáltico, hay materiales que son superiores, digamos, la dificultad de los betunes asfálticos es que un poco va en contra con los requerimientos de los esfuerzos que le impone los movimientos de las juntas o de las juntas. Es decir, cuando se produce una disminución de la temperatura, el hormigón se retrae y las juntas en general se abren. Es decir, que en esas circunstancias donde las juntas se abren, lo que se le pide al material impermeabilizante es que tenga la capacidad elástica de acompañar ese movimiento. Pues los betunes asfálticos sucede lo contrario, baja la temperatura y se rigidizan, es decir, se ponen menos flexibles. Por lo tanto, se corre el riesgo de someterlos a un esfuerzo que uno de dos, o que los despegue de una de las caras, o que directamente se parta en dos y que se vaya una porción con una cara y la otra porción que se vaya con la otra cara. Hecho que se pierde la impermeabilización. Y lo contrario, es decir, cuando la junta se cierra porque hace mayor temperatura, hace mayor calor, y se le pide entonces ahora que el material
impermeabilizante tenga la capacidad de poder resistir esa compresión porque se está cerrando la junta, pues a mayor temperatura, mayor fluidez del betún asfáltico. Entonces, lo que sucede es que termina siendo expulsado o se corre el riesgo de que el material bituminoso sea expulsado de la junta. Muchas veces lo podemos evidenciar en los pavimentos de hormigón, cuando sentimos en las cubiertas, digamos, justamente se hace como una rebaba de ese material por fuera del hormigón, que después no vuelve a introducirse por más que la junta se abra. Entonces, ahora hay materiales a base de poliuretano que, bueno, tienen como si fuese el comportamiento de una goma. Allí son materiales que se aplican con pistolas, parecido, o con pomo, parecido a las siliconas que vienen actualmente. Es un material que es viscoso, que una vez que se coloca ese material entra en contacto con el agua, con el aire, se produce un fraguado de ese material y se termina transformando como si fuese una goma. Entonces tiene unas altas propiedades elásticas a poder acompañar los movimientos y obviamente después volver a acompañar el movimiento una vez que se cierra la junta. Esos materiales que hay de distintas marcas comerciales, uno de ellos puede ser, por ejemplo, ahí tienen uno en la filmina y otro puede ser ya hoy más usado, que es el Sikaflex 1 Plus, bueno, material de la marca Sika. Y cada uno de estos materiales viene a su vez con un mordiente, que básicamente es un puente de adherente que mejora la adherencia entre este producto poliuretánico, le mejora la adherencia con el hormigón. Entonces, la forma de aplicar es limpiar bien la superficie de hormigón, sacar todo el polvo que impida que ese puente de adherencia se pueda adherir bien al hormigón. Entonces se limpia bien, se elimina todos los polvos, se pinta con ese mordiente o ese puente adherente, que eso viene líquido como si fuese una pintura, se aplica con pincel y después se aplica entonces con pistola el producto sellador. Para que el producto sellador pueda ingresar en el interior de la junta, conviene que esa junta se le hace una pequeña expansión. Si por ejemplo se trabajó por paños alternos, como mencionábamos, y tenemos entonces hormigonado cara con cara, en esa circunstancia, digamos, tenemos... Digamos que esta es la junta de contracción. Lo que se hace es una pequeña hendidura acá con una moladora. Esto tiene que tener, no es significativo que esto sea muy grande. Acá está marcado 1/3 del espesor, pero puede ser algo menor. Y esto en el orden del espesor del disco de la moladora, del disco obviamente de vidia para el hormigón. Así que en el orden de los milímetros. Y se limpia eso, se pone el primer, se pone el puente adherente y después se coloca ese producto. Eso sería si nosotros trabajábamos por paños alternos. Si trabajábamos por paño continuo, esta discontinuidad no queda, sino que la sección quedaría así. Supongamos de que acá debería quedar programada la junta de contracción. Lo que una forma es hormigonar en forma continua, dejar que frague el hormigón y aproximadamente a las 48 horas de haber sido colocado el hormigón, que ya está endurecido, pero que todavía no empieza la retracción fuerte,
se puede ir con una moladora y cortar, por lo menos ahí sí, hasta 1/3 del espesor. Es decir, lo que hacemos es debilitar esa sección, de forma tal que cuando se retraiga, ese sea el punto más débil. Es decir, esto queda materializado así, después cuando se retrae solo, se termina fisurando por completo la sección, ¿sí? Otra forma es, por ejemplo, si eso es típico en una sección, por ejemplo, trapecial, de hormigonado continuo. En una sección rectangular, donde yo estoy trabajando con encofrado, y si yo armo una serie completa de encofrado, digamos, no por paños alternos, sino, por ejemplo, largo del hormigonado de 20 o 30 metros de encofrado continuo, queda también la posibilidad de colocar algún elemento dentro del encofrado, ¿no es cierto? Digamos, si estas son las tapas del encofrado, supongamos que esta es la otra tapa, de colocar, por ejemplo, una planchuela, algo que al hormigonar me genere esa hendidura. Yo retiro el encofrado y ya la hendidura que hice con la moladora ya me queda materializados ya en el hecho propio ¿cómo se llama? De la colocación del hormigón. El tratamiento de la impermeabilización, si hay que impermeabilizarlo, es exactamente lo mismo que lo otro, ¿sí? Es la pequeña diferencia entre un proceso continuo de hormigonado y un proceso de paños alternos. En este caso tenemos una junta de dilatación. La junta de dilatación, ya sea por paños alternos o sea continuo, sí o sí tiene que sufrir una interrupción del hormigonado. ¿Por qué? Porque ahora tengo que velar que esa separación del hormigón se produzca en todo el espesor, ¿sí? Y tengo que evitar que se ponga en contacto hormigón con hormigón. Entonces, en esas circunstancias se hace la discontinuidad total. Así que sí o sí, esto es un paño hormigonado en un momento y este es otro paño hormigonado en otro momento. En estas circunstancias se utiliza también como elemento de impermeabilización la junta omega, que es una junta, no sé si tengo una fotografía acá, no tengo. La junta omega es una junta de PVC, o puede ser también de PHD, generalmente de PVC. Es una cinta que viene en un rollo, que en la parte central tiene un círculo, digamos. Es una junta, digamos, que tiene como una especie de anclajes en los extremos, una cinta. Bueno, acá también tiene unas pequeñas nervaduras, que es para mejorar el anclaje. En la parte central tiene, bueno, con un pequeño tubo, es lo que queda en la parte central y que permite que eso, digamos, se pueda aplastar. Tengo que poner algo que no sea algo rígido. Si algo rígido, por más que las dos caras están separadas, si pongo algo rígido, se sigue transmitiendo el movimiento de un lado al otro. Tengo que poner algo que tenga capacidad de poderse aplastar. Algo que, por eso aparece ese círculo en la parte central. Y a su vez, al tener continuidad, me permite darle impermeabilidad. Entonces, en este caso, digamos, cuando se hormigona una de las caras, ya debe estar colocada la junta omega. Por debajo de la junta omega se coloca digamos, un soporte, es el que está marcado como 5, que en realidad puede ser un tergopol, puede ser un polietileno o una madera blanda, digamos, que tenga capacidad de deformarse.
lo que tiene por objeto también es que esta parte de la junta, digamos, el terreno yo lo tengo acá tengo el terreno, tengo el suelo, y acá tengo el agua. Lo que tengo que evitar es que también la tierra y las piedras puedan ingresar a esta parte de la junta. Porque si eso me sucede, pues entonces la junta deja de cumplir el rol como tal. Es decir, acá si se me mete una piedra, empiezo a tener transmisión directa de una cara a la otra cara, que es lo que trato de evitar. Entonces tengo que rellenar con algún material que impida el ingreso de la tierra o de las piedras dentro de la junta, pero que a su vez pues tenga capacidad de deformar. Eso lo puedo lograr con un tergopol, ¿sí? De 1 centímetro de espesor o de acuerdo bien del diseño del espaciamiento de la junta, o bueno, una madera blanda que tenga capacidad de poderse deformar. Generalmente, bueno, se utiliza tergopol. Esta parte debe ser colocada, es decir, que es lo delicado, se debe colocar o disponer en el momento en que se hormigona el primero de los paños. Después, una vez que se hormigonó ese paño, está esto, debemos hormigonar, obviamente, el otro paño, disponiendo también la colocación de la otra ala en este hormigón. Obviamente debemos dejar colocado el soporte, el tergopol, y después se hormigona el resto de la cara. Teniendo acá, obviamente, que acá también podríamos, si queremos, poner un tergopol de forma de garantizar este espacio físico y evitar que este espacio se rellene con hormigón dentro del proceso de hormigonado. Es decir, este tergopol, si se coloca arriba, después se retira un poco y se coloca, se pinta, se retira un poco, se retira de la superficie un poco, se limpia bien la superficie del hormigón, se coloca el primer y se coloca el sellador impermeabilizante, ¿sí? El mismo producto, por ejemplo, Zika 1 Plus que habíamos nombrado anteriormente o cualquier otra de las marcas comerciales. Si, por ejemplo, eso se había hormigonado con alguna tablita o algo que después retirada una vez endurecido el hormigón, es necesario una alternativa, es la colocación de una cola de ratón, que es el que está marcado como punto 3, que dice soporte celular, que no es más como si fuese un cordón, un cordón que tiene un diámetro de 1 centímetro, en realidad es de polietileno expandido, muy parecido al material con que vienen embalado a veces las computadoras, nada más que en forma de un cordón, de un hilo, con 1 centímetro de diámetro. Entonces eso se coloca en el interior de la junta y lo que sirve para limitar la cantidad de material impermeabilizante que puede entrar dentro de la junta, dado que tenemos un espesor de 1 centímetro y puede ser una altura significativa. Entonces, para limitar la cantidad de material y darle un soporte, se coloca ese cordón que está marcado ahí. Sería también una forma de resolver entonces la junta de dilatación. Bueno, haríamos un corte acá y mañana continuaríamos con